de Pablo cuando llega allí a Atenas, ¿verdad? Y entonces en el capítulo 17 de Hechos, y vamos a ver eso, y también vamos a ver la primera de Tesalonicenses, y entonces vamos a orar. Padre Celestial, gracias por este día, por la bendición de tu palabra, Señor. Ayúdanos a terminar bien hoy la noche, Señor, y te pido, Padre, pues que nos ayudes a aprender de tu palabra. Te pido que tú me ayudes a predicar con denuedo, con tu poder. Me apoyo en ti, Señor, para que tu palabra sea glorificada a través de mí y a través de los hermanos que están aquí, Señor, porque es la palabra que tiene la autoridad. Te pedimos pues la asistencia del Espíritu Santo, en Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Entonces, Pablo en Atenas, Hechos 17, del 16 al 34. Y vamos a ver entonces cuando Pablo llega a Atenas. Hechos 17, 16, por favor. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Entonces vemos aquí, Pablo ve que la ciudad está llena de idolatría. Entonces ahí llega a Atenas y comienza a ver la idolatría. Mientras Pablo caminaba alrededor de Atenas, se turbó por los ídolos que veía por todas partes. Por lo tanto, enfocó su mensaje a los griegos según su cosmovisión o visión del mundo, obsesionado por sus ídolos. Ahora Pablo era un hombre que acomodaba bien su mensaje de acuerdo al trasfondo de cada persona. Los griegos buscaban ¿qué? Ellos buscaban conocimiento, sabiduría, ¿verdad? Los romanos poder y los judíos pedían señales. Y mire, verá que él ponía su mensaje de acuerdo a cada audiencia. Entonces vemos en Hechos 17, del 17 al 18, por favor. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es un predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Entonces vemos claramente ahí su audiencia, entra a la sinagoga primero con los judíos piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían, ¿verdad? Entonces tenía dos audiencias, una era en la sinagoga, judíos, y otra era afuera, ¿verdad? Y entre los que estaban de afuera, dice la palabra de Dios allí, que había unos que llamaban epicúreos, y los epicúreos creían que no había resurrección, que simplemente vivamos y comamos que mañana moriremos, o por decirlo así, el vientre para la comida, para los alimentos, y los alimentos para el vientre, ¿verdad? Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, ¿verdad? Como quien dice, era un dicho: el sexo para el cuerpo y el cuerpo para el sexo. Entonces vivían un libertinaje porque pensaban que no había juicio, no había nada, simplemente esta vida es todo lo que tenían. Lo mismo hoy en día, ¿no? Y por otro lado están los estoicos, que eran personas que eran ascéticos, que eran personas que pensaban que absteniéndose y viviendo una vida separada es que realmente tenían significado en su vida. Entonces los epicúreos griegos y estoicos oyeron las discusiones de Pablo y les entró curiosidad por sus extrañas proclamaciones acerca de Jesús y la resurrección. Hechos 17, 19 al 21. Y tomándole le trajeron al Areópago, diciendo: ¿podremos saber qué es esa nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. O sea que ellos mantenían esperando verdaderamente, buscando por conocimiento, ¿verdad? Y que querían verlos elocuentes, hombres elocuentes, y estaban interesados en escuchar qué traía Pablo acerca de esto de la resurrección, ¿verdad? Entonces estos filósofos griegos querían oír las nuevas enseñanzas de Pablo, ya que el discutir novedades era uno de sus pasatiempos favoritos, ¿verdad? Hechos 17, 22. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Entonces vemos claramente, los ponen ahí en el Areópago, un lugar elevado en donde hacen las audiencias y donde básicamente colocan a los oradores para ser vistos, y lo colocaron allí y dice: podremos saber qué es esta nueva enseñanza que hablas, ¿no? Entonces vemos claramente que Pablo cautivó su atención con una afirmación intringente: en todo observo que sois muy religiosos.
que pudieran tomar, ya sea como un insulto o un halago, ¿cierto? Y por eso lo leemos en el versículo 22. Dice allí, entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que ¿qué? Que sois muy religiosos. Tenían religión, ¿verdad? Y lo puedan tomar bien como un insulto, como un halago. Por favor, 23. Porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Entonces vemos como Pablo entonces toma un lugar de partida, ¿verdad? Ellos tenían una inscripción a un Dios no conocido. Y él dice que aquel que ellos están tratando de adorar sin conocerle es el cual él le va a presentar, ¿verdad? Entonces ellos tenían una noción distorsionada de quién es Dios. Pero Pablo entonces iba a tomar este discurso a partir de aquí y lo iba a traer a ellos desde el punto de vista de la creación. Pablo comenzó explicando la distinción entre creador, criatura. Por favor, lee 24-25. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Entonces Pablo comienza explicando la distinción entre creador y criatura. Como ellos no tenían ni idea de qué era el Antiguo Testamento, pues entonces empezó con la revelación general o natural de Dios, la creación. El Dios omnipotente creó todo, incluyendo a ellos. El Dios omnipotente no es como los ídolos, que pueden ser contenidos en templos y que necesitan a hombres para ayudarles, ¿verdad? Por lo tanto, es el creador de todo cuanto existe. Vamos a entender un poquito la historia aquí de Hechos capítulo 17, del 24 al 27. Entonces, ¿qué hace Pablo? Les trae la distinción de creador-criatura, la cual es mantenida a través de las Escrituras. La revelación especial concerniente a la historia constituye el involucramiento personal de Dios en la historia humana. O sea, no solamente el creador, sino también el que está interviniendo en su creación y en sus criaturas. No es un Dios alineado de la creación o alejado de ella, sino es un Dios que está involucrado en ella, ¿cierto? Transciende la creación y está involucrado. Es un Dios personal y eso es lo que le trata a Pablo de revelarle a ellos, ¿verdad? Por medio de la revelación especial, el Creador ha establecido instituciones divinas y la revelación especial obviamente de su palabra. Hechos 17, 26 al 28. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios si en alguna manera palpando pueden hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en él vivimos y nos movemos y somos, como alguno de vuestros propios poetas también ha dicho, porque el linaje suyo somos. Entonces vemos claramente que Pablo parte a partir del conocimiento de que es a partir de una sola sangre, hablando de la sangre de Adán, ¿verdad? Que ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Él es el que da aliento a todas las cosas, el que da vida, ¿verdad? Y Él también está entonces en control de su creación, sus criaturas nuevamente. ¿Y con el propósito para qué? Para que busquen a Dios y de alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de vosotros, de todos nosotros, ¿verdad? Entonces, con el fin de maximizar el conocimiento de Dios inherente en cada persona, Dios puso a diferentes grupos de gente en la mejor ubicación geográfica para que ellos personalmente le encuentren, ¿cierto? Romanos 1:19. Porque lo que de Dios se conoce, les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Entonces, claramente Dios ha manifestado a través de la conciencia y a través de su revelación en general, a través del diseño, ¿cierto? Que Él es un diseñador inteligente y a la vez también a través de las cosas hechas manifiesta un orden y muestra claramente que Él es la causa de todo efecto, la creación. Entonces, con el fin de maximizar el conocimiento de Dios inherente en cada persona, Dios puso diferentes grupos para que le busquen.
O sea que ninguna persona puede clamar la inexistencia de Dios, porque claramente se hace visible por medio de las cosas hechas, de tal manera que no tienen excusa, también como dice Romanos. Entonces, igual manera, ellos estaban sin excusa delante de aquel Dios de que ellos no conocían. Ahora lo está presentando como el creador de todo cuanto existe, incluyéndolos a ellos mismos como personas. Hechos 17, del 28 al 29. Porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Entonces, obviamente, Pablo está allí ciertamente haciendo apologética, diciéndoles que realmente el Dios que hizo todo el universo no puede estar contenido en estas esculturas, ¿cierto? O que sea hecho de imaginación de hombres, sino de que Él nos hizo a nosotros, ¿verdad? Entonces, claramente, habiendo demostrado que sus propios poetas griegos acordaban con él, tenían algo de verdad cuando decían que éramos linaje suyo, Pablo señaló que no deberían de pensar que el hombre puede crear a Dios a partir de los elementos materiales que él mismo creó. Él es el creador. Nosotros somos los seres creados, ¿verdad? Hechos 17:30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. O sea que aquí claramente ellos tenían una idea que es el hombre quien hace sus dioses, ¿verdad? Pero aquí él está presentando de que es Dios quien creó al hombre a través de una sola sangre, hizo todo ser humano. O sea, está poniendo a Dios como creador de toda la humanidad y de todo el universo. Entonces, obviamente ellos tenían que cambiar de mentalidad, arrepentimiento. Tenían que abandonar ese tipo de creencia que tenían y poner toda su confianza ahora en el evangelio que iba a ser presentado por Pablo. Entonces, después de desmantelar su fundamento teológico a través de esta defensa que hizo Pablo les exhortó a cambiar su mente o arrepentirse acerca de los ídolos inútiles y adorar al Dios no conocido, que en realidad es el Dios vivo que creó todo cuanto existe, aquel que únicamente había establecido como el creador de todo. Hebreos 6:1, por favor. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios. Entonces, claramente, ellos tenían que cambiar de mentalidad y dejar todo esto que tenían a un lado, que son obras muertas en realidad, y se tornaran entonces que pusieran toda su fe en quién, en el Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces claramente está mostrando Pablo aquí que él los está mandando a que se arrepintiesen, o sea que realmente cambiaran de manera de pensar. Hechos 17:31, por favor. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Entonces claramente le está definiendo claramente lo que ellos querían escuchar acerca de la resurrección, y aquí le está diciendo claramente que hay un hombre que juzgará al mundo con justicia, hablando de Jesucristo, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Dios dio pruebas indubitables a través de la resurrección de Jesucristo para mostrar de que Él es Señor y juez, ¿cierto? Al haberlo levantado entre los muertos. Por lo tanto, ellos tenían que arrepentirse, cambiar de mentalidad y dejar de pensar de que no hay resurrección, como creían los epicúreos, y saber que sí hay resurrección, y por lo tanto Jesús está a la diestra del Padre y va a juzgar el mundo con justicia y verdad. Juan 16, del 8 al 11, por favor. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Entonces claramente el Señor va a juzgar, y también Apocalipsis 20 habla acerca del juicio del gran trono blanco, en donde todos aquellos quienes no creen en Cristo y van a ser juzgados, ¿verdad? Y lanzados al lago de fuego si no creen en Él, en el juicio final. Entonces hay un juicio, por lo tanto tenía que cambiar de mentalidad y creer en el Señor Jesucristo para ser salvos en su muerte y resurrección por nuestros pecados. Hechos 17:32.
Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Entonces claramente usted ve tres tipos de reacciones allí, pero cuando oyeron que la resurrección de los muertos, unos se burlaban, eso es un grupo, otros decían ya te oiremos acerca de ello, ¿verdad? Y luego vamos a ver más adelante que otros creen, ¿verdad? Entonces la idea de la resurrección hizo que algunos se burlaran, pero que otros, curiosamente, dos respuestas comunes de los incrédulos al evangelio, ¿verdad? O sea pero que otros curiosearan, o sea que tuvieran curiosidad, querían escucharle nuevamente después, ¿cierto? Y dos respuestas comunes de los incrédulos al evangelio, ¿verdad? Algunos rechazan, otros quieren escuchar, y claramente esto es lo que está sucediendo aquí. Ahora, Hechos 17, del 31 al 32a, nos dice, por aquel varón a quien designó. Si la cruz no es parte del evangelio, como algunos incorrectamente sugieren hoy en día, a los que predican el evangelio sin cruz, ¿por qué Pablo y los apóstoles insistieron en predicar la muerte de Cristo a los inconversos, verdad? La cruz es esencial, porque ahí fue donde nuestros pecados fueron pagados. Y es exactamente a través de la muerte de Jesucristo que nosotros recibimos la debida paga por nuestros pecados, que es la muerte, ¿verdad? Y entonces es necesario que nosotros veamos eso. Los apóstoles insistieron en predicar la muerte de Cristo y a los inconversos. Gálatas 3:1, por favor. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Crucificado. Entonces claramente se ve allí. Y 1 Corintios 1, el 17 al 18, por favor. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Es poder de Dios. Muy bien. Hechos 17, 32b, con haberle levantado de los muertos. Si la resurrección no es parte del evangelio, como algunos enseñan incorrectamente hoy en día, ¿por qué Pablo la mencionó? El creer en la resurrección era un gran obstáculo para muchos en esa generación. Por lo tanto, si no fuera esencial para la salvación, Pablo hubiera evadido mencionarla. Y es esencial, porque por medio de la resurrección sabemos que tenemos el perdón de pecados y el sacrificio de Cristo fue suficiente y completo para el perdón de todo aquel que pone su fe en Él, ¿cierto? Entonces es esencial la resurrección. Hechos 17, del 33 al 34. Y así Pablo salió de medio de ellos, mas algunos creyeron juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio, el Areopagita, una mujer llamada Dámaris, y otros con ellos. Imagínense, uno de los líderes del el Areopagita, Dionisio, y también tenemos a Dámaris y otros con ellos, creyeron el evangelio, ¿verdad? Creyeron que Cristo murió por sus pecados conforme a la Escritura y que se levantó entre los muertos conforme a la Escritura. Pusieron su fe en el Salvador. Entonces, reconociendo la falta general de arrepentimiento de parte de la multitud, Pablo les dejó. Sin embargo, pocos creyeron, incluyendo uno de los hombres que dirigía el Areópago. Veamos esto, el rol del Espíritu Santo en la revelación, ¿verdad? Tenemos la revelación general, los cielos declaran la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos, ¿verdad? Anuncia que Dios existe por medio de la creación, ¿cierto? Entonces tenemos que Dios existe. En Romanos 1, el 18 al 20, también nos dice la palabra de Dios que básicamente las cosas que su eterno poder y deidad son claramente visibles por medio de las cosas hechas, de tal manera que no tienen excusa. Por lo tanto, vemos claramente que si hay un diseño inteligente, detrás de eso hay un diseñador inteligente. Si hay un efecto que es un universo organizado, es porque hay una causa que es Dios. Y también vemos que hay a todo lejado, ¿qué? Una conciencia. Hay un dador de una ley moral, por lo tanto, es Dios quien dio esa ley moral. Entonces vemos claramente la revelación general de Dios a través de eso. Y obviamente eso fue lo que hizo Pablo, cogió su audiencia y los trajo desde el punto de vista de la creación y lo llevó hasta el Creador y a Jesucristo encarnado, muerto y resucitado. Entonces vemos la revelación general y por otro lado tenemos la revelación especial, la palabra de Dios, ¿cierto? Sécase la hierba,
pero la palabra de Dios permanece para siempre, Isaías 48. Y tenemos el convencer del Espíritu Santo, que nos convence de pecado, de justicia y de juicio. De pecado porque no creen en mí, de justicia porque me iré al cielo y no me veréis más, y de juicio porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Entonces Dios usa todo eso junto con la palabra de Dios y la revelación general para dejar al hombre sin excusa. En este caso, aquí vemos claramente que sin excusa están solamente con la revelación general. Ahora más la revelación especial que le dio Pablo a los epicúreos, a los estoicos. Vemos 3 respuestas en Hechos 17, del 32 al 34, ¿cierto? Una respuesta hacia este mensaje del Evangelio fue un rechazo rotundo. Algunos, que dice la palabra de Dios, al oírlo se burlaban, ¿cierto? Algunos se burlaban. También vimos otros que dijeron, ya te oiremos después, ¿cierto? Y otro que positivamente creyeron, aunque fueron pocos. Entre eso era Dionisio, el Areopagita, y una señora llamada Damaris, y otros con ellos. Entonces usted ve las 3 reacciones ante el mensaje de la palabra de Dios. Obviamente depende cómo las personas reaccionen. Desde un momento en que Pablo usó también a los poetas de ellos y mostrando la palabra de Dios, que una sangre hizo todo cuanto existe, todos los seres humanos, ellos comenzaron algunos a cambiar su mentalidad, sobre todo estos pocos que fueron salvos. Los demás, otros dijeron a él, ya te oiremos acerca de esto otra vez, ¿sí? Y otros se burlaron. Esas son reacciones típicas hacia el Evangelio de Jesucristo. Ahora pasemos a Hechos 18, del 1 al 18, el ministerio de Pablo en Corinto. Fascinante ver esto, que aquí es donde se empieza, por decirlo así, la iglesia en Corinto, como Pablo la funda. En Hechos 18, del 1 al 3, por favor. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló a un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos, y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Entonces vemos claramente que Pablo entonces sale de allí, de Atenas, y llega a Corinto. Y allí entonces se encuentra con Aquila y también se encuentra con Priscila, su mujer, y que ellos habían salido entonces de allá de Roma, ¿verdad? Y entonces estaban localizados y trabajaban en tiendas igualmente que Pablo, ¿verdad? Entonces ellos le ayudarían a Pablo en su labor de tiendas, ¿verdad? Entonces aquí vemos que Aquila y Priscila eran fabricantes de tiendas que habían sido forzados a huir de Roma porque eran judíos. Ellos dieron a Pablo un trabajo. Hechos 18:4, por favor. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Ahí vemos todavía la influencia de judíos, ¿verdad? Había la sinagoga y Pablo todavía seguía yendo ahí a las sinagogas como solía hacer. Pablo pudo haber enseñado oficialmente solo en el día de reposo porque tenía que ganarse la vida haciendo tiendas durante la semana. 1 Tesalonicenses 2:9. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Hechos 18:5. Cuando Silas y Timoteo trajeron fondos desde Macedonia, Pablo fue capaz de dedicarse a la enseñanza de tiempo completo. Lo puede leer el versículo 5, por favor. Y cuando Silas y Timoteo vinieron a Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Hechos 18, del 6 al 7, yo lo leo. Pero poniéndose y blasfemando, esto le dijeron, sacudiéndose los vestidos: vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza, yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Y saliendo de allí se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Entonces vemos aquí que debido a la dureza del corazón de los judíos, Pablo dejó de enseñar en la sinagoga y mudó su enseñanza literalmente al lado, ahí nomás, ¿no? Hechos 18:8.
Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Mire, el principal de la sinagoga, ¿cierto? Creyó en el Señor Jesucristo y fue bautizado, ¿no? Y muchos de los corintios también fueron allí, creyeron, ¿no? Hechos 16, 31 al 32, ¿me lo puede leer, por favor? Y ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Era por la sola fe en Cristo que estos judíos habían creído en Cristo. Este judío había creído en Cristo, el principal de la sinagoga, y también otros corintios habían creído, han puesto su fe únicamente en el Señor Jesucristo y su obra completa en la cruz. En una visión el Señor animó a Pablo a continuar enseñando. Lo puede leer del 9 al 11, por favor. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses, enseñándoles la palabra de Dios. 1 año y 6 meses, o sea que los que había ganado para Cristo, que eran allí algunos corintios, y también allí el principal de la sinagoga, empezó a enseñarle la palabra de Dios y se quedó allí enseñándole la palabra de Dios 1 año y 6 meses, discipulándolos. Increíble, pero así es que nosotros también debemos de hacer el discipulado. Y fuera de eso, el Señor lo motivó a él, ¿no? Lo motivó para que continuara a pesar del rechazo que tenía por la mayoría allí, ¿no? Entonces vemos en esta visión que el Señor animó a Pablo a continuar enseñando valientemente y se quedó en Corinto enseñando la palabra de Dios por 1 año y medio. Hechos 18, el 12 al 13, por favor. Pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal, diciendo, este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. O sea, usted ve la influencia de Pablo sobre esta zona. Imagínese, entonces el procónsul de Acaya y los judíos se levantaron en común de acuerdo contra Pablo, ¿cierto? Y como una conspiración, ¿verdad? Y lo llevaron al tribunal. Entonces nuevamente los judíos trataron de deshacerse de Pablo, haciéndole comparecer ante la corte romana. Obviamente cuando el Señor empieza una obra comienza a haber oposición, ¿verdad? Sobre todo cuando la obra empieza a coger fuerza y el discipulado comienza a crecer. Hechos 18, el 14 al 16. Al comenzar Pablo a hablar, Galión dijo a los judíos, si fuera algún agravio o algún crimen enorme o judíos, conforme a derecho, yo os toleraría. Pero si son cuestiones de palabras y de nombres y de vuestra ley, vedlo vosotros, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. Y los echó del tribunal. Entonces los judíos llevaron a Pablo a la corte ante el procónsul romano Galión, años 51 a 52 después de Cristo, quien rechazó el escuchar su caso religioso. Pablo fue protegido verificando las palabras de Cristo en la visión. Por favor, Romanos 3:4. De ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Sí. El Señor le ha dicho, ¿se acuerda que le ha dicho en la visión de noche, ahí en el versículo 9 y 10, que Él iba a estar con él y que no temiera porque Él tenía mucha gente allí, ¿verdad? O sea que el Señor lo iba a utilizar a Él en esa zona. Hechos 18, 17, por favor. Entonces todos los griegos, apoderándose de Sóstenes, principal de la sinagoga, le golpeaban delante del tribunal, pero a Galión nada se le daba de ello. Debido a que Galión rechazó escuchar el caso contra Pablo, un ciudadano romano, los judíos descargaron su ira con el nuevo líder de la sinagoga. Hechos 18, 18. Mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenían hecho voto. ¿Por qué Pablo tenía hecho un voto? No lo sabemos, hermano. ¿Sí? No lo sabemos. Hechos 18, el 19 al 22, vemos que Pablo regresó a Antioquía a través de Jerusalén. Hechos 18, 19. Y llegó a Éfeso y los dejó allí, y entrando en la sinagoga discutía con los judíos.
Nuevamente Pablo llega a la sinagoga a discutir con ellos. Pablo ministró por un corto tiempo en la sinagoga en el gran centro comercial de Éfeso. Hechos 18, el 20 al 21. Los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo, mas no accedió, sino que se despidió de ellos diciendo: es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros si Dios quiere, y zarpó a Éfeso. Entonces vemos que Pablo eligió dejar a Éfeso, pero esperaba regresar si Dios así lo deseaba. Hechos 18, 22. Habiendo arribado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia y luego descendió a Antioquía. Pablo fue a Jerusalén y luego regresó a Antioquía. Entonces veamos un momentico aquí el segundo viaje misionero de Pablo. Y aquí vamos a ver todo su recorrido, ¿verdad? Vamos a ver algunas partes. Pablo salió de allí, de Jerusalén, a Antioquía. Luego pasó allí a Derbe, Tarso. Después salió de allí para llegar allí de Tarso a Derbe. Y nuevamente salió Listra, muy bien, Iconio, Antioquía de Pisidia. De allí fue hasta Troas, un sitio portuario. De allí fue a Polonia, llegando a Polonia. De allí Filipos, cerca de Filipos, ¿no? Y de ahí a Polonia nuevamente. Sí. Siguió en la zona, en las ciudades aledañas. Y de ahí fue a Tesalónica. De ahí se movió para Berea. De Berea tomó barco hasta Atenas, y aquí es cuando entonces se habló con los epicúreos y los estoicos. Después ahí cerquita, bueno, parece cerca, pero sí es buena distancia, en Corinto, y ahí es donde empezó a predicar en la sinagoga y se salvó el principal de la sinagoga y también algunos corintos. De ahí sale él y vuelve a Éfeso, y nuevamente a Rodas y finalmente a Cesarea. Segundo viaje misionero de Pablo. Ahora vamos a ver, Mateo fue escrito mostrando a Jesús como rey, Marcos mostrando a Jesús como siervo, Lucas mostrándolo a Jesús como hombre, y Juan mostrándolo a Jesús como deidad, divinidad. Y tenemos el libro de Hechos, el libro de Santiago, y vemos el libro de Gálatas, que fue escrito ahí más o menos entre el primer viaje misionero, y vemos también que fue escrito en Hechos capítulo 13 al 14, Hechos capítulo 15 al 18. Ahí vemos cuando fue escrita la primera Tesalonicenses y segunda Tesalonicenses, en el segundo viaje misionero de Pablo. Narra el segundo viaje misionero de Pablo realmente. Hechos 19 y 21 nos habla del tercer viaje misionero de Pablo, cuando fue allí a los romanos, primera de Corintios y segunda de Corintios. Y vemos aquí el cuarto viaje misionero. Vemos que entonces ahí fue cuando fue en los Efesios, los Colosenses, Filemón y Filipenses, que fue básicamente el capítulo 27 al 28, ¿verdad?, del libro de Hechos. Entonces vemos cómo las epístolas se pusieron juntas y narraron pues todo lo que Pablo hizo durante su primero, segundo y tercero viaje misionero allí, y entonces ve usted bien claro, y su cuarto viaje misionero, ¿no? Pagado por el gobierno. Antes del martirio tenemos a primera Timoteo, Tito y segunda de Timoteo. Antes del martirio, ¿ese va a ser el martirio de quién? Antes de que fuera Pablo martirizado. Antes del año 70 después de Cristo, vemos que se escribió la primera de Pedro, segunda de Pedro, Judas y Hebreos. Y eso fue cuando en 70 después de Cristo fue que se destruyó el templo, o sea que fue antes
que se destruyera el templo que estos libros fueron escritos, ¿verdad? Cuando el libro de Hebreos fue escrito hablaba cuestiones del templo y todo esto, o sea que todavía estaba en pie. Y luego fue destruido, y después del año 70 se escribió la primera, segunda y tercera de Juan y el libro de Apocalipsis. Entonces usted más o menos ve allí cómo se puso muchos de los libros del Nuevo Testamento juntos, ¿verdad? Y aquí vemos prácticamente el día de Pentecostés en el año 33 después de Cristo, el primer viaje misionero de Pablo entre el 47 y el 48 después de Cristo, el concilio de Jerusalén en el 49, el segundo viaje misionero de Pablo en el 50-52 y el primer encarcelamiento de Pablo fue en el 63. Y ahí usted lo puede ver los libros, ¿no? El libro de Pentecostés allí, y ve usted Hechos 1 al 12, 13 al 14, el primer viaje misionero, el concilio de Jerusalén en el capítulo 15, en el 16 al 18, el segundo viaje misionero de Pablo, y el primer encarcelamiento de Pablo en el capítulo 28 del libro de Hechos. Ok, ahí vemos también la primera de Corintios, fue escrita alrededor del año 55. La segunda de Corintios alrededor del año 56. Romanos alrededor del año 56. Veamos algunas observaciones claves, hermanos. La sana enseñanza bíblica motiva a los creyentes, como lo dice Romanos 15, del 4 al 5. ¿Lo leo? No. No, está bien. La enseñanza de la gracia del Evangelio fortalece a los creyentes en la obra del ministerio. Lucas y Silas son un ejemplo, ¿verdad? Vemos cómo ellos fortalecieron en la enseñanza de la gracia de Dios, lo fortalecía, ¿no? Una cultura es transformada cuando la suficiente gente de ella ha creído el Evangelio de la gracia de Dios y luego es transformada por la palabra de Dios. Segunda de Corintios 3:18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Entonces vemos claramente que la cultura es transformada cuando suficiente gente de ella ha creído el Evangelio. La palabra de Dios debería ser nuestra autoridad suprema para todo en la vida. Hechos 17:2, yo lo leo. Ahí nos dice claramente, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos. ¿Y qué discutía él? Las Escrituras. Dar el Evangelio eficazmente requiere la dependencia del Espíritu Santo, el conocimiento de la palabra de Dios y una comprensión de nuestra audiencia. Pablo adaptó sus mensajes a sus audiencias sin comprometer la verdad. Sin comprometer la verdad. Él nunca por debajeó el mensaje del Evangelio, ni para alcanzar a los atenienses que no tenían ni idea del Antiguo Testamento, ni tampoco cuando iba a la sinagoga, ¿verdad? Él predicaba la palabra de Dios tal cual como era y aprendía a manejar bien la palabra de verdad, ¿cierto? Y la palabra de Dios nos dice que nosotros también debemos ser como obreros que no tenemos de qué avergonzarnos, que manejamos bien la palabra de verdad, ¿cierto? Que la podemos dividir bien. La toma de decisiones que acuerdan con la voluntad de Dios demandan una disposición de obedecer a la palabra de Dios. Hechos 18:21. Sino que se despidió de ellos diciendo, es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros, si Dios quiere, y zarpó de Efeso. Si Dios quiere, nuevamente, ¿verdad? También Santiago nos dice que si vamos a comerciar, vamos a hacer esto, si Dios quiere también, ¿no? Siempre acogiéndonos a la voluntad de Dios. La palabra de Dios nunca regresa vacía, la gente la acepta o la rechaza. De cualquier manera, Dios siempre es glorificado. Isaías 55:11. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. Entonces vemos nuevamente aquí, vemos en el libro de Hechos, capítulo 10 y 12, fue que nos habla de Santiago, del libro de Santiago, el primer viaje misionero, Gálatas, que está en el libro de Hechos, capítulo 13 al capítulo 14. Y primera Tesalonicenses, segunda Tesalonicenses, el segundo viaje misionero de Pablo, está en Hechos, capítulo 15, capítulo 18.
al capítulo 18. Y nuevamente tenemos a los primeros 30 años de la historia de la iglesia. Y usted puede ver allí el libro de Santiago escrito alrededor del 35 al 45, y el libro de Gálatas escrito en el año 49, con el primer viaje misionero de Pablo, ¿verdad? Vemos ahí también el libro de Gálatas nuevamente. Vemos la primera de Tesalonicenses en el año 51, en el segundo viaje misionero de Pablo. La segunda de Tesalonicenses en el año 52 con el segundo viaje misionero de Pablo. Veamos la primera y segunda de Tesalonicenses entonces. Primera y segunda de Tesalonicenses. Vamos a ver una introducción. Pablo escribió primera y segunda de Tesalonicenses después de su segundo viaje misionero. El material en segunda de Tesalonicenses fue construido sobre el material en primera de Tesalonicenses. O sea que primera de Tesalonicenses sirvió como una base para poder escribirse la segunda de Tesalonicenses. Pablo escribió primera de Tesalonicenses como un libro de ánimo en nuestro caminar diario o santificación práctica. Pablo escribió segunda de Tesalonicenses, un libro que explica el día del Señor para animar a los creyentes a soportar con gozo las persecuciones presentes, reflexionando sobre sus aseguradas glorias futuras. O sea que apuntaba hacia el futuro, para que los creyentes se fortalecieran en el presente, sabiendo que su glorificación iba a ser segura y que el Señor los iba a tomar antes del día del Señor en el rapto de la iglesia. Una división sencilla de primera Tesalonicenses. Veamos un bosquejo sencillo de primera de Tesalonicenses. Primera Tesalonicenses capítulo 1 al 3 nos habla de las memorias de Pablo de los tesalonicenses. Pablo hace un recuento acerca de lo que él recuerda de los tesalonicenses y cómo los ve a ellos como hombres que verdaderamente se convirtieron de los ídolos a Dios. Primera Tesalonicenses capítulo 4 al capítulo 5 vemos los mandatos de Pablo para los tesalonicenses, incluyendo el rapto de la iglesia también. Una división sencilla de segunda de Tesalonicenses, vamos a verla claramente, una división sencilla. Segunda de Tesalonicenses capítulo 1, del versículo 1 hasta el capítulo 2, 12, nos habla de las predicciones del futuro, sobre todo hablando de nuestra reunión con Él y también del día del Señor. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 del versículo 13 al capítulo 3 versículo 18, las responsabilidades en el presente para el creyente. Veamos entonces la primera de Tesalonicenses y veamos entonces capítulo 1 al capítulo 3 y reflexiones de Pablo para los tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses capítulo 1 al versículo 10. Pablo se regocijó porque el evangelio había influenciado esta área. Hagamos un resumen de la doctrinal acerca de la Trinidad. La Trinidad es una palabra técnica, teológica, forjada para describir un concepto bíblico en las Escrituras. La doctrina de la Trinidad reconoce a Dios como uno en esencia, pero en tres personas iguales, perfectas, eternas e infinitamente idénticas en esencia. Un Dios manifestado en tres personas. Por decirlo así, tenemos ahí la Trinidad, la triunidad o triunidad. Tenemos al Padre, como dice Efesios 1:3, al Hijo, como dice Juan 1:1 y 14, que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y tenemos el Espíritu Santo, como dice Hechos 5, del 3 al 4, ¿verdad? Es un solo Dios, las tres, es un solo Dios manifestado en tres personas, coinfinito, coigual y coeterno. Él es justo, ¿cierto? Recto, amoroso, tiene amor, ¿cierto? Es soberano, eterno, veraz, inmutable, omnisciente, omnipotente, omnipresente, santo, ¿verdad?
Y entonces vemos claramente que ese es el Dios trino. Un Dios, como dice 1 Timoteo 2:5, que tenemos un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y está manifestado en 3 personas, como dice Mateo 28:19, que debemos de bautizar a las personas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hay veces es difícil entender lo que es la Trinidad, ¿verdad? ¿Cierto? Un solo Dios manifestado, ¿qué? En 3 personas. Difícil de entender. Pero póngase a pensar que esa es la única manera de que Dios puede ser trascendental, ¿cierto? Y que puede trascender su propia creación. Ese es un Dios manifestado en 3 personas. Y a la vez siendo un Dios personal. Y creador todopoderoso. Ahora veamos en Deuteronomio capítulo 6:4, la Biblia enfáticamente indica que únicamente un solo verdadero Dios existe. Cuando dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Es bueno ese versículo para evangelizar a un judío, ¿verdad? En donde se muestra claramente la pluralidad de Dios en la deidad. Cuando dice un Dios único, viene del hebreo akad. El pueblo de Israel necesitaba entender que el Dios quien los había redimido es el único Dios digno de lealtad exclusiva, ¿cierto? Jehová Elohim uno es, básicamente. La Trinidad, evidencias de la Trinidad. Veamos algunas evidencias de la Trinidad en la Biblia, ¿verdad? Dios el Padre. Vamos a tomar una referencia de cada uno para ir rápido. 1 Corintios 8:6 nos dice que Dios el Padre, dice, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas. Y nosotros somos para Él y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas. Y nosotros por medio de Él. Entonces usted ahí puede ver un solo Dios, hablando del Padre, proceden todas las cosas. Y dice la palabra de Dios, somos para Él y un Señor, Jesucristo, el Hijo allí, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él, hablando obviamente de la mediación del Espíritu Santo. Dios el Hijo, usted tiene Hebreos 1:8, mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Vemos ahí el trono de Jesús a la altura del trono de Dios el Padre, mostrando que Jesús es deidad, ¿verdad? Dios el Espíritu Santo, Hechos 5, del 3 al 4, nos dice, y dijo Pedro a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintiese al Espíritu Santo y sustrajese el precio de la heredad? Reteniéndola, no se quedaba a ti, y vendida, no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Entonces ahí claramente muestra que el Espíritu Santo es Dios y es una persona. Ha mentido a una persona que es Dios mismo, el Espíritu Santo. Y la otra referencia la puede ver usted ahí en su tiempo. Ahora veamos. Mateo 3, del 13 al 17, nos dice que los 3 estuvieron presentes en el bautismo de Cristo. Esas son evidencias de la Trinidad, ¿cierto? ¿Se acuerdan cuando fue bautizado Jesús? El Espíritu Santo bajó en forma de paloma. Jesucristo en la persona del Hijo estaba allí. Y Dios el Padre que habló del cielo. Este es mi Hijo amado en que tengo complacencia. Los 3 estuvieron presentes en el bautismo de Cristo. Mateo 28, 19, los 3 nombres son identificados. Cuando se nos manda a nosotros a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo a todos los que han creído en Cristo, el Evangelio. Isaías 48, 16 al 17 nos habla de las 3 personas involucradas en la promesa de la liberación. Dice, acercados a mí, oíd esto, desde el principio no hablé en secreto, desde que eso se hizo, allí estaba yo. Y ahora me envió Jehová el Señor y su Espíritu. Así ha dicho Jehová, Redentor tuyo, el Dios de Israel. Ahí muestra los 3. Ahora veamos algunas acciones del Dios Trino. En la creación, Génesis 1:1, ¿cierto? En el principio Dios creó los cielos y la tierra. En el principio Dios, ¿no? Vemos allí la divinidad del Padre en 1 Corintios 8:6. Nos dice la palabra de Dios, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas. La divinidad del Hijo en Juan 1:3, que por medio de Él todo ha sido hecho y nada de lo que ha sido hecho
ha sido hecho, ha sido hecho por el Hijo, también dice la palabra de Dios. Génesis 1:2 también nos dice que la divinidad del Espíritu Santo, que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. En la salvación, 1 de Pedro 1:2 nos dice, elegidos según la presencia de Dios, Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Y vemos la divinidad del Padre allí en la salvación, Efesios 1, del 4 al 5, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. Vemos la adopción allí claramente por medio de Jesucristo. Vemos la deidad en el Hijo, Efesios 1:7, que nos compró con su sangre, ¿verdad? Para el perdón de pecados. Tenemos redención en su sangre, el perdón de pecados. Efesios 1, del 13 al 14, que habiendo escuchado el Evangelio de la verdad, nosotros pusimos nuestra fe, hemos creído en Él y fuimos sellados por el Espíritu Santo de la promesa, que son las arras de nuestra salvación, de nuestra redención, de la posesión adquirida. Y así en la oración en Mateo 6:9, que básicamente Padre nuestro que estás en los cielos y todo esto, ¿no? Y usted puede verificar las otras referencias, en donde habla también del Hijo en la oración y el Espíritu Santo en la oración, que intercede con sonidos indecibles y intercede por los santos. Vemos la Trinidad también y la unidad y diversidad en la Trinidad. La Trinidad de Dios actúa como un chequeo de nuestro razonamiento humano finito. El Creador infinito y personal es la misma y absoluta expresión de la realidad, y esa realidad incluye la unidad y la diversidad. Dios da significado a cada parte de la creación. Un entendimiento de la existencia de Dios como el Dios único en tres distintas personas es importante para vivir una vida de obediencia, ¿sí? Como vemos, Jesucristo voluntariamente se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo y muestra la obediencia hacia el Padre, ¿cierto? Y también vemos el Espíritu Santo intercediendo y el Padre básicamente amándonos de tal manera que dio a su Hijo, y podemos aprender a través de todo esto, ¿verdad? Aprender lo que es la obediencia. La imposibilidad de completamente comprender la Trinidad sirve como una protección para no hacernos un Dios de nuestra propia creación, ¿cierto? O un ídolo. La aceptación de las Escrituras que revelan a la persona de Dios forman una base para creer en las promesas de Dios. Ahora vamos a 1 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 1, por favor. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ok, entonces vemos ahí claramente que estar en Cristo significa que estamos en Dios, porque Dios el Padre y Dios el Hijo son miembros iguales de la Trinidad. Por supuesto, Dios el Espíritu Santo también lo es. 1 Tesalonicenses capítulo 1, versículos 2 al 3. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Ok, entonces vemos claramente que Pablo continuaba dando gracias por ellos a causa del cambio que el Evangelio había efectuado en sus vidas diarias, ¿cierto? Era evidente el cambio que había dado. No solamente habían creído en Cristo, sino que también se habían despojado de toda clase de ídolos, ¿verdad? Y dice la palabra de Dios, acordándonos sin cesar delante de Dios el Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. O sea que ellos perseveraban constantemente en la esperanza del Señor Jesucristo. 1 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 4. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Entonces aquí vemos que Pablo sabía que eran escogidos porque fueron identificados con Cristo, el escogido de Dios, ¿verdad?
Y sabemos que Él es escogido de Dios porque Él es piedra preciosa, ¿verdad? Escogida antes de la fundación del mundo. Primera de Pedro 1.1 también. Y si lo puede leer, por favor, Primera de Pedro 1.1 y 2.4, por favor. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, acercándonos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Entonces vemos que todo creyente, un escogido en Cristo, Dios nos escogió en la persona de su Hijo antes de que el mundo empezara, ¿verdad? Antes de que el mundo empezara, fuimos escogidos de acuerdo a la presciencia de Dios, dice la palabra de Dios también en Romanos capítulo 8, del 28 al 30, ¿verdad? Efesios 1:4, por favor. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Nuevamente el énfasis es que fuimos escogidos en Él, en Cristo. Primera Tesalonicenses capítulo 1, versículo 5. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Dios atrae a los hombres a sí mismo por medio de ¿qué, hermanos? Del evangelio. Aquellos que responden en fe son llamados los electos o escogidos en Cristo, ¿sí? Todos los que responden por fe son llamados los electos o escogidos en Cristo. Y así eran los tesalonicenses. Ellos vinieron con certidumbre de fe. Primera Tesalonicenses capítulo 1, el 6 al 7. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. O sea que prácticamente la fe de ellos se hacía visible en la santificación práctica. Ellos habían sido de buen testimonio y ejemplo de Macedonia y de Acaya, o sea que eran personas que habían crecido espiritualmente, en contraste a la iglesia de Corinto, ¿verdad? Que eran bebés en Cristo, carnales. Entonces los tesalonicenses imitaron a Pablo y a Silas, quienes gozosamente adoraron a Dios durante sus pruebas y persecuciones. O sea que ellos, a pesar de la persecución, ellos estaban dispuestos a caminar con el Señor, a considerarse muertos al pecado y vivos para con Cristo. Hechos 16:25, por favor. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Ahí vemos muy claramente cómo fue atribulado, y de igual manera los tesalonicenses pasaban por tribulación, pero ellos eran también gozosos, ¿verdad? Tenían gozo del Espíritu Santo. Primera Tesalonicenses capítulo 1, versículo 8. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. O sea que realmente ellos eran testimonios del Evangelio de Cristo, eran unas personas que se encargaban de evangelizar por todo lado, ¿verdad? Y no solo en Macedonia y Acaya, dice, sino también en todo lugar se había extendido la fe. O sea que habían alcanzado gran territorio, ¿verdad? Y estaban realmente tomando el Evangelio en serio. Entonces vemos que los creyentes tesalonicenses fueron un testimonio del poder del Evangelio. Todo el mundo en esa región y más allá había escuchado hablar de la obra de Dios en sus vidas, de cómo gozosamente sufrieron muchas pruebas por Él. Primera Tesalonicenses capítulo 1, del 9 al 10. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, que nos libra de la ira venidera. Los tesalonicenses pasaron de adorar los ídolos vanos para adorar al Dios vivo. Fueron motivados por su confianza en que el Salvador resucitado los rescataría de la ira venidera, la tribulación. Ellos iban mirando hacia adelante. Dice el versículo 10, y esperar de los cielos su Hijo. No el anticristo, sino ¿quién? Su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Y vamos a ver un poco acerca de qué se trata esa ira venidera, y vamos a ver qué es el día del Señor, o la tribulación, empezando con la tribulación y el milenio, lo que estamos hablando, el día del Señor. Vamos a verlo con una gráfica.
Y vamos a ver que el rapto es antes del día del Señor, porque eso es lo que esperaban ellos, ser librados, dice la palabra de Dios allí, ¿cierto? Porque ellos esperaban realmente al Señor que venía del cielo, ellos esperaban ser librados. Y vamos a aprender un poco acerca de esto. Tenemos aquí la era de la iglesia, ¿verdad? Y una vez se acaba la era de la iglesia viene ¿qué? El rapto. Entonces ellos estaban esperando que el Señor Jesucristo, dice allí la palabra de Dios, el cual resucitó de los muertos, Jesús, quien los libra de la ira venidera. ¿Cuál es la ira venidera? Es lo que viene después del rapto, ¿verdad? La manifestación del hombre de pecado, de acuerdo a 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 3. Y también vemos allí que nos habla también del hombre de pecado y el día del Señor, que es 1 Tesalonicenses capítulo 5, del 2 al 3. El día del Señor entonces son 1007 años. Los primeros 7 años son de tribulación, y los siguientes 1000 años son el milenio de Cristo, ya cuando venga Él sobre la tierra con los creyentes, con su iglesia, ¿verdad? A reinar sobre la tierra. ¿Y qué es la tribulación? Es la semana 70 de Daniel, profetizada en Daniel 9, 26 al 27, ¿cierto? Vemos que a la mitad de la tribulación, primero hace un pacto de paz el anticristo, engaña al mundo entero, ¿verdad? Y permite la construcción del templo en la mitad de la tribulación, y después vemos que en la segunda tercera del capítulo 2, 4, él entonces es el hombre de pecado. ¿Y qué hace él? Él entra y él desacra el templo y se hace pasar por Dios, toma el lugar de Dios como si fuera Dios, ¿cierto? Y comienza a perseguir a todo el mundo, y entonces por eso la tribulación es dividida, esos 7 años de tribulación son divididos en 2 partes. La primera es la primera parte de la tribulación, son los principios de dolores, como una mujer en parto, ¿verdad? Y que los primeros tienen principios de dolores, en donde al principio siente con la frecuencia con los dolores de parto van aumentando a medida que el alumbramiento se aproxima. De igual manera pasa con la tribulación, a medida que se aproxima la venida de Cristo a la tierra, al finalizar la tribulación, los dolores de parto, por decirlo así, de este mundo, la tribulación y todo lo que va a ocurrir durante la tribulación, los 7 sellos de Apocalipsis y las 7 trompetas y las 7 copas son derramadas de la ira de Dios, y gran tribulación va a haber sobre la tierra. El anticristo va a matar también a muchas personas quienes no lo adoren a él, y entonces se van a aumentar los dolores de parto, y luego se vuelve gran tribulación los últimos 3 años y medio de gran tribulación, y están narrados en Mateo 24, 21, que el Señor dice que estos días serán de gran tribulación, ¿cierto? De gran tribulación, cuya tribulación nunca ha ocurrido desde el principio de la creación. Y luego viene que el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo viene a la tierra, ¿cierto? Mientras el rapto es nuestra reunión con Él en el cielo, en la segunda venida después de 7 años de tribulación, con nosotros hacia la tierra con el Señor. Venimos al monte de los olivos. Zacarías 14 nos habla de eso, de cómo la batalla de Armagedón y destruye el anticristo y todo esto. Y de ahí se acaba el tiempo de los gentiles, ¿verdad? El dominio gentil sobre Jerusalén. Lucas 21, 24, el Señor dice que debido a que rechazaron al Mesías, iban a ser ellos hollados por los gentiles, ¿verdad? Hasta que Él viniera por segunda vez. Luego, cuando el Señor venga, también va a haber un intervalo de 75 días en donde el Señor va a ser el día del sacrificio, ¿verdad? En donde Él en realidad va a vindicar este mundo, va a hacer venganza, el día de venganza. Y obviamente va a haber mucha muerte durante ese día, como dice Daniel 12, del 11 al 12. Y hay un intervalo de 75 días en donde se alista todo para el reino milenial del Señor, en donde, claro, todos los cuerpos que van a morir y toda la gente en la batalla del Armagedón va entonces a preparar el reino. Y luego viene el reino milenial, que está escrito en Apocalipsis capítulo 20, del 1 al 10. Entonces eso es más o menos un panorama. Y eso es lo que estaban esperando realmente los tesalonicenses. Están esperando el rapto de la iglesia, ¿verdad? Están esperando la venida del Señor Jesucristo, quien resucitó y que los iba a librar de la ira venidera. Y luego, después del milenio, tenemos el gran trono blanco, el gran juicio final para todos aquellos quienes no creyeron en Cristo. Serán lanzados al lago de fuego, y porque los libros van a ser abiertos y cada uno va a ser juzgado conforme a lo que está escrito en los libros. Vamos a escribir un poco acerca de
la tribulación. ¿Cómo va a ser ese día de la ira del Señor, verdad? Durante la tribulación, los principios de dolores son los 3 primeros años y medio de los 7 años de tribulación, en donde el Señor tiene el título de la tierra, que es un rollo que aparece en Apocalipsis capítulo 6, y en el capítulo 5 también nos habla de que nadie era digno de abrir aquel rollo, pero que estaba allí el Cordero, ¿verdad?, que era digno para abrir el rollo y tomar el título de propiedad de la tierra, porque sabemos que el Señor un día va a tomar posesión de la tierra y va a hacer justicia, ¿verdad? Y bueno, así empieza Él entonces a desatar los sellos de ese rollo, que es el título de propiedad de la tierra dado al Cordero. Entonces destapan el primer sello por medio de unos ángeles, ¿verdad? Y hay una guerra fría, hay un tratado de paz que el anticristo hace, y sale en guerra fría, en caballo blanco, y sale venciendo y para vencer, y dice que se le da una corona, o sea que va a ser elegido quizás por una democracia mundial, se le da una corona, y lleva un arco pero sin flechas. Quiere decir que primero por concesiones va a ser un tratado de paz con el mundo entero por 7 años, y tiene... va a utilizar quizás lo que se llama la diplomacia, ¿verdad? Un arco, presencia militar, pero sin enforzar las armas, sin flechas. Entonces viene la Guerra Fría. Después tenemos la guerra abierta, porque entonces luego nos dice que sale en un caballo bermejo con una gran espada y quita la paz de la tierra y fomenta la guerra, ¿verdad? Como dice en Tesalonicenses, cuando diga paz y seguridad en Jerusalén, entonces vendrá destrucción repentina sobre ellos. Y es interesante ver ese ellos, ya que no está involucrada la iglesia. La guerra abierta, porque la iglesia ya está en el rapto, ¿verdad? No nos toca este periodo horrible sobre la tierra. Luego vemos el hambre, ¿verdad? Va a haber hambre sobre la tierra, que es el tercer sello. Y ese está en un caballo negro con una balanza en su mano. O sea que el anticristo va a limitar la ración alimenticia en la tierra. Después de la guerra y guerra constantemente, por lo regular hay hambre sobre la tierra. Después suelta el cuarto sello, que es la muerte, y viene entonces un caballo amarillo, y el que lo montaba tiene el nombre de muerte, y una cuarta parte de los habitantes de la tierra mueren a espada. Después tenemos el quinto sello, es los mártires, que aparecen unos mártires que van a morir durante la tribulación, que son aquellos que tienen el testimonio de la palabra de Dios y también viven su testimonio en la tierra, pero son decapitados y aparecen allí junto al trono pidiéndole al Señor que cuánto más, ¿verdad?, tienen que esperar. Y luego tenemos el 1, 2, 3, 4, 5, este sería el sexto, ¿verdad? El sexto sello. Y hay disturbios cósmicos, hermano, hay grandes disturbios cósmicos en el cielo. ¿Y qué es lo que pasa allí? Entonces, esos disturbios cósmicos dan apertura para que llegue el siguiente sello, que es el séptimo sello, que contiene entonces 7 trompetas. Pero antes de las 7 trompetas hay un momento de silencio en el cielo, ¿verdad? Y entonces se abren las 7 trompetas que están contenidas en el séptimo sello. La primera trompeta, cae granizo y fuego con sangre sobre la tierra, Y vemos allí entonces que una tercera parte de los árboles y las vegetaciones en la tierra son quemadas. Imagínense entonces la ración alimenticia se ve afectada, también los animales, ¿verdad? Luego tenemos el segundo trompeta, una montaña ardiendo sobre el mar cae, ¿sí? Y la segunda trompeta, y entonces vemos que una tercera parte de la vida marina y de las naves son destruidas en el mar. Luego tenemos una gran estrella, cae sobre la tierra, sobre las fuentes de las aguas. Entonces los ríos, y nos dice aquí que una tercera parte de los ríos y las fuentes de las aguas son contaminadas y se vuelven amargas, y muchos hombres mueren al consumir dichas aguas. Después tenemos la siguiente trompeta. Esta sería la trompeta número 1, 2, 3, 4. Sería la gran estrella. ¿Cuál es la gran estrella? El sol y la luna y las estrellas. Caen, mejor dicho, dejan de, sobre el cielo, dejan de dar su luz.
en su tercera parte, cada una de ellas, el sol, la luna y las estrellas. ¿Y qué va a ocurrir? Pues imagínense, si la tecnología va para adelante con el sistema solar, ¿cierto? Que ahora se habla de carreteras solares y todo esto que en el futuro, imagínense cómo se va a ver afectado la parte energética de la Tierra, la fotosíntesis de las plantas, los animales, todo esto, mejor dicho, va a ser tremendo para aquellos que van a afrontar aquella tribulación. Luego tenemos otra que es demonios y langostas sobre la gente, ¿verdad? Vemos allí que los demonios a manera de langostas, con un líder rey Apolión o destructor, ¿verdad? Sale del abismo y lidera y atormentará a los hombres incrédulos por 5 meses y los herirá con tormentos como de escorpiones, ¿verdad? Y luego tenemos la última trompeta, esta es la número 6, que salen 4 ángeles liberados junto al río Éufrates, liderando a un ejército de 200 millones de jinetes sobre la gente, ¿verdad? Y una tercera parte de la población humana muere. Y luego viene el anuncio de la séptima copa, y la séptima copa contiene aún más, la séptima trompeta contiene las 7 copas del último juicio de Dios sobre la tierra, que es la gran tribulación. Y lo tenemos, obviamente, ocurre después de la mitad de la tribulación, en Daniel 9:27, cuando el anticristo entra en el templo y hace una abominación desoladora que habla Daniel, como dice el que quiera oír escuche, como dice Mateo 24, el Señor Jesucristo. Y entonces, ¿qué pasa? Se abre entonces la primera copa y se derrama, y entonces cae alceras sobre la tierra. Úlceras, está mal escrito allí, úlceras sobre la tierra caen. Luego cae sangre sobre el mar, ¿cierto? Quiere decir que muchos peces van a morir sobre el mar. Y sangre sobre los ríos, quiere decir que los peces sobre el río van a morir, ¿verdad? Y luego cae otra, sería la cuarta, el sol quema a los hombres, ¿sí? Y así toda la gente no se arrepiente, no cambia de su pensar y no cambia de adorar a sus ídolos y adorar sus propias vidas, ¿verdad? Y no adoran al Dios que está en los cielos. Vemos aquí las tinieblas, luego hay tinieblas sobre la tierra, también como en cumplimiento de Joel, la parte que no se ha cumplido, que habló Pedro en el día de Pentecostés. Y luego vemos que el río Éufrates se seca para dar paso a los reyes del oriente, quizás en naciones como China y aquellas que están allá en el oriente, para la batalla de Armagedón. Y tenemos el último terremoto y granizo, ¿verdad? En la última copa, ¿verdad? Entonces ahí vemos qué es lo que va a ocurrir. Ahora, sigamos entonces en la primera Tesalonicenses capítulo 2, del 1 al 16. Pablo relató su propia conducta mientras estuvo entre ellos. Primera Tesalonicenses capítulo 2, puede leer los 2 primeros versículos. Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. En medio de gran oposición, y está recordándoles a ellos cuando fueron allí ultrajados en Filipos, como dice Hechos 16, del 19 al 24, ¿verdad? Y también en Hechos 17, del 1 al 9, nos narra ese hecho. Entonces, el sufrimiento de Pablo y Silas en Filipos los había preparado a ellos para proclamar con valentía el Evangelio en Tesalónica, bajo persecuciones similares. Primera Tesalonicenses capítulo 2, del 3 al 4. Porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Entonces vemos Pablo que estaba comprometido a predicar el Evangelio tal cual como es, sin agradar a los hombres, sino agradando a Dios sin importar la persecución o las pruebas.
¿cierto? Pablo trató de agradar a Dios y no a la gente. Al nunca comprometer la pureza del Evangelio, deberíamos aprender de él. Igual manera, no podemos acomodar el Evangelio es uno solo, hermano, que Cristo murió por nuestros pecados y resucitó entre los muertos conforme a las Escrituras. 5 al 8, por favor, versículos. Antes nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo. Si buscamos gloria de los hombres, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, porque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Entonces vemos muy claramente que no solamente el mensaje de Pablo, sino también la manera como cuidaba de las personas, demostraba claramente su comunión con Cristo, ¿verdad? Las motivaciones de Pablo eran puras, así como una madre cuida tiernamente por su bebé, así mismo Pablo fue desinteresado en cuidar por estos queridos creyentes que había concebido para Cristo. Entonces ellos estaban siguiendo su ejemplo, ¿verdad? Qué interesante es ver que nosotros también hagamos lo mismo como líderes, podemos dar ejemplo para esperar que ellos también sigan el ejemplo nuestro, ¿verdad? Así como nosotros seguimos el ejemplo de Cristo y seguimos sus pisadas. 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 9. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Pablo les explicó su motivación desinteresada en el proclamar el Evangelio a ellos, libre de costo o carga. Versículo 10 al 12. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensible nos comportamos con vosotros los creyentes, así como también sabéis que de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Entonces vemos claramente que Él los exhortaba y los consolaba. O sea que ambas cosas lo hacía, ¿verdad? Cuando había que exhortar, exhorta. Y cuando había que consolar y restaurar, lo restauraba. O sea que manejaba muy bien todo el ministerio de la palabra de Dios. Vemos la motivación de Pablo por cada palabra y acción. Era su deseo de que los creyentes tesalonicenses caminaran diariamente de una manera que reflejara la gloria de Dios. Y de igual manera nosotros debemos de hacerlo, ¿verdad? Que refleje la gloria de Dios. Realidades de la salvación. Aquí tenemos las 4 fases. La primera, la realidad permanente, que hemos sido salvos de la pena del pecado, como dice Tito 2:11 y Colosenses 3:1, ¿verdad? En el momento que pusimos nuestra fe en Jesucristo, fuimos entonces salvos de la pena del pecado. Hemos pasado de muerte a vida espiritual y ya hemos sido trasladados ¿a dónde? A la diestra del Padre. Estamos sentados allá. Esa es nuestra nueva ciudadanía. Pasa en un momento en el tiempo, cuando ponemos nuestra fe en la muerte y resurrección de Cristo para salvación. Ahora, la realidad presente es que estamos salvos del poder del pecado, ¿cierto? Como dice la palabra de Dios, el justo por su fe vivirá. Hablando del justo, el que ya ha sido justificado, es por su fe vivirá. Si empezamos por la fe, continuamos por la fe. Habacuc 2:4 y Romanos 1:17 y 18 también. También tenemos Tito 2:12, nos habla de eso, y Colosenses 3, del 2 al 3. Y tenemos la realidad futura, el rapto, así como estaban viviendo los tesalonicenses, que esperaban de los cielos al Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. 1 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 10, ¿verdad? Salvo de la presencia del pecado. Tito 2:13, también otra referencia, y Colosenses 3:4, ¿cierto? Ya sea por muerte o por vida, vamos a ser partícipes de ese rapto. Si morimos, ausente del cuerpo presente con el Señor, o si el Señor viene, pues seremos transformados en el aire en un abrir y cerrar de ojos. Por lo tanto, mientras tanto, debemos caminar según el Espíritu, ¿verdad? Para no satisfacer los deseos de la carne, y así vamos, entonces el justo por su fe vivirá en victoria sobre el poder del pecado. Hay mucho cristiano que no está caminando así y no se le ve entonces la victoria sobre el pecado. 1 Tesalonicenses capítulo 2:13, por favor.
Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. O sea que vemos claramente que ellos la recibieron como los de Berea, ¿verdad? Que escudriñaban si estas cosas eran así. O sea que eran personas que realmente atendían a la palabra de Dios. No solamente la recibieron como palabra de hombres, sino como la verdad de Dios. No solo los tesalonicenses recibieron el evangelio por la fe, sino que la palabra de Dios, el evangelio, continuó obrando en sus vidas para la santificación experiencial, como le llamamos, o la práctica también. O sea que su fe se hacía visible cada día, ¿verdad? Era claramente, a esta iglesia se le veía el avanzar en su madurez espiritual, totalmente opuesto a la iglesia de Corinto, ¿verdad? Que se les veía era su carnalidad y que no eran capaces todavía, ¿verdad?, de digerir la palabra de Dios. Tenemos el versículo 14. Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús, que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos. Entonces vemos claramente cómo Pablo asocia la persecución que tuvieron los judíos allá en Jerusalén debido a la persecución por causa del evangelio, similar a la que ellos estaban sufriendo en su misma zona, ¿verdad?, los tesalonicenses. Entonces, así como los compatriotas de Pablo, los judíos incrédulos, le odiaron, así también los compatriotas de los tesalonicenses los odiaban debido a su brillante testimonio para Dios. No se dejan intimidar, hermanos, por la persecución. Y esperamos que nosotros también no nos dejemos intimidar por la persecución, ¿verdad?, a medida que se va aumentando en los países en donde cada uno de nosotros residimos. Primera Tesalonicenses capítulo 2, versículo 15. Los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron, y no agradan a Dios, y se oponen a todos los hombres. Los judíos que habían rechazado a Jesús también trataron de evitar la propagación del mensaje del Evangelio. Estaban en oposición al Evangelio. Primera Tesalonicenses capítulo 2, versículo 16. Impidiéndonos hablar a los gentiles para que éstos se salven, así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. El tiempo pasado ha venido, como dice la Biblia en las Américas, indicó que la nación de Israel había endurecido su corazón y no iba a volver a Dios. Por lo tanto, la ira de Dios pronto caería sobre ellos, probablemente una referencia a la venidera destrucción de Jerusalén y del templo en el año 70 después de Cristo. Por favor, lo pueden leer allí en Mateo 23, del 37 al 38. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste. He aquí vuestra casa os es dejada desierta. ¿Por qué? Porque no conocieron el día de su visitación, dice la palabra también, ¿verdad? Obviamente, como dice en Juan 1:12 y 1:11, que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, más a los que le recibieron, a los que creen en su nombre dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y obviamente no lo recibieron porque pensaban que era de carne y de sangre, por descendencia abrahámica, y no realmente por un nuevo nacimiento que ofrecía el Mesías. Y entonces obviamente el Señor dijo que paz no vendrá a Jerusalén hasta que digan bendito el que viene en el nombre del Señor. Y aquí vemos claramente esa referencia. Por favor, Marcos 13, del 1 al 4. ¿13? Saliendo Jesús del templo, les dijo uno de sus discípulos: Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Jesús, respondiendo, le dijo: ¿Ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y se sentó en el monte de los olivos frente al templo. Y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron aparte: Dios, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Muy bien, entonces vemos claramente que no quedaría piedra sobre piedra, ¿verdad? Y actualmente pasó en el año 70 después de Cristo, y como usted lo puede evidenciar hasta el día de hoy, ¿verdad? Solamente el muro occidental exterior está en pie, el resto todo el complejo se vino al piso, ¿verdad?
destruido por los romanos. En 1 Tesalonicenses capítulo 2, del 13 al 3:13, Timoteo dio un reporte alentador, ¿sí? Vamos a ver cuál fue ese reporte. Versículo 17. Pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro. Aunque Pablo, Silas y Timoteo no habían estado con los tesalonicenses, habían estado pensando acerca de ellos. 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 18. Por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. La obstaculización de Satanás pudo haber resultado de la fianza de Jasón. ¿Se acuerdan en Hechos 17:9? Que había dado una fianza para que ellos fueran liberados. Puede haber sido la razón de lo que estaba ocurriendo aquí. 1 Tesalonicenses capítulo 2 del 19 al 20. Porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo, corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Okay. El gozo de Pablo vendrá en el trono de la evaluación de Cristo, ¿cierto? En el tribunal de Cristo, cuando Él recompensará a los tesalonicenses por su inalterable labor de amor, ¿cierto? Primera Tesalonicenses capítulo 3, de versículo 1 al 2. Pablo envió a Timoteo para verificar el estado espiritual de los tesalonicenses. Por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. Respecto a vuestra fe. Ok, muy bien. ¿Hasta ahí llego o sigo? Ok, listo, un poquito más, ok. Versículo 3 y 4, por favor. A fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos, porque también estando con vosotros os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido y sabéis. Ok, entonces vemos aquí que Pablo advirtió a los tesalonicenses que deberían esperar enfrentar el sufrimiento en este mundo caído. Sin embargo, no estaban pasando por la tribulación, la cual todavía está en el futuro. Acuérdense que ellos iban a ser librados de la ira venidera, como dice 1 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 10. Está hablando de tribulaciones que estaban afrontando ellos allí, plural, tribulaciones. 1 Tesalonicenses capítulo 3, versículo 5. Por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Ahí está la cosa, ¿no? Hay veces cuando uno está bien atribulado, la tentación hay veces es, de parte del tentador, es tirar la toalla, ¿verdad? Pero eso no es lo que iba a ocurrir con ellos. Pablo estaba preocupado acerca de su bienestar espiritual porque entendía el temor que los enemigos de Dios podían infundir, la intimidación, ¿verdad? Por parte del enemigo. 6 al 8. Pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos, como también nosotros a vosotros, por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe, porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. Entonces vemos aquí claramente que Pablo fue consolado por el reporte de Timoteo de la posición firme de los tesalonicenses por la verdad. Qué bueno que estaban bien fortalecidos en la verdad, estaban anclados en la verdad. Y así debemos de estar nosotros de igual manera. Versículo 9 al 10. Por lo cual, ¿qué acción de gracias podemos dar a Dios por vosotros, por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios, orando de noche y de día con gran insistencia, para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falta a vuestra fe?
El mayor gozo de un hacedor de discípulos es ver el crecimiento espiritual en aquellos para los cuales está derramando su vida. Pablo deseaba ardientemente estar cara a cara con los tesalonicenses para seguir entrenándolos con el fin de que pudieran alcanzar una mayor madurez espiritual. Y eso es muy cierto, hermanos. No hay nada mejor que ver que los hermanos están caminando en la fe y que el entrenamiento que se les está dando, el fruto que se ve, que ellos mismos están haciendo hacedores de discípulos, ¿verdad? Y eso es lo que están haciendo los de Tesalónica. Veamos una referencia en Lucas 10, 17 y versículo 21 también. Volviendo los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. En aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: Yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Muy bien, entonces ahí vemos claramente cómo el Señor se regocijó. Si el Señor se regocijó viéndolos a ellos haciendo la obra de Dios por ellos mismos, ¿verdad? ¿Cuánto más nosotros, hermanos, que el Señor nos ve, que podamos ver nosotros el resultado de nuestro discipulado en otros y que ellos están enseñando a otros y así sucesivamente, hermanos, ¿verdad? Esa es la meta. No solamente, hermano, es uno tener hijos espirituales, sino tener nietos y bisnietos y ver cómo la palabra de Dios se está reproduciendo, ¿verdad? Por medio del discipulado y el hacer discípulos a todas las naciones, como dice la palabra. Primera Tesalonicenses capítulo 3, del 11 al 13. Mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros, y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Muy bien, entonces ahí muestra muy claramente que Pablo miraba hacia el futuro y la oración de Pablo por los tesalonicenses era por su crecimiento espiritual, santificación práctica. Estamos haciendo nosotros también lo mismo, hermano, por aquellas personas que estamos discipulando. Estamos orando para que el crecimiento espiritual sea abundante en sus vidas y la vida de Cristo se haga visible en la práctica y puedan venir ellos a hacer buen testimonio a los demás. Creo que es bien importante y una lección buena que podemos aprender aquí del apóstol Pablo. Vamos a orar, hermanos. Padre Celestial, gracias por este día, gracias por la oportunidad de tu palabra y nosotros poder aprender de ella, Señor. Gracias porque realmente tú no nos tienes para ira, sino para salvación, y esperamos de los cielos a nuestro Señor Jesucristo en el día del rapto, Señor, si es que nos toca a nosotros, Señor. Pero por ahora ayúdanos a ser como los tesalonicenses, Señor, que a pesar de la persecución, a pesar de las pruebas, perseveraban en la palabra, en la oración, y perseveraban también unánimes, Señor. Se les veía el amor, Señor, su vida en la práctica, Señor. Santificación será visible, Señor. Y también en la manera como eran discipuladores y hacedores de discípulos, Señor. Te pedimos todo esto pues en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, hemos llegado a la mitad del libro y